Y decimos al Señor: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y estando atribulada pero nunca derrotada, y perseguida desde hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo bien en la mañana. Cambiaré Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los los entregaré entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo bien en la mañana. Cambiaré, Cambiaré mi tristeza, cambiaré, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, 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 amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, 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 amén. Dios les bendiga, les saluda Karen de Iraeta del Ministerio de Jóvenes en Victoria. Y René Iraeta, estudiante del Colegio de Teología de Usulután. Este día leeremos lo que es el proverbio del día, que es el día 9. Comenzamos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha.
No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Amén. Palabra del Amén. Señor. Dios les bendiga. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de día será. Toda nación y la creación al anciano de día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de día no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, Honra y al poder. anciano de día será. Oh, yeah. Toda nación y la creación Al anciano de día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de día no pasará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de día no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual, al anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual, al anciano de días cantar.
será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La gloria y honra y el poder. La gloria, honra y el poder. Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias a Dios podemos disfrutar esta nueva oportunidad que Dios nos da de poder compartir esta palabra, de poder abrir nuestro corazón para recibir enseñanza de Dios, no palabras humanas, conscientes de que tenemos tantas y tantas inquietudes, estamos llenos de zozobra por esta pandemia que está ahorita avanzando por el mundo, pero la palabra de Dios es lo único que puede fortalecernos, conscientes, hermanos, de que solo Cristo transforma vidas. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos y vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 7. Hechos capítulo 3, versículo 7. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos regala. Gracias, Señor, por esta expresión de su misericordia para conmigo. Señor, consciente de que debo estar cada día más convencido de que solo usted es el que obra de tal manera que nuestras vidas sean transformadas, le suplico me permita apropiarme de estas palabras, ponerlas por obra, Señor, y que también toquen la vida de mis hermanos, Señor, que haya enseñanza, Señor, que su Santo Espíritu nos guíe y nos guarde, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Solo Cristo lo puede hacer. En el capítulo 1 y versículo 8 de Hechos nos dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego cuando nosotros vamos al capítulo 2, en el versículo 32, Pedro está hablándole a su pueblo, al pueblo de Dios, y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el primer versículo nosotros nos damos cuenta de que Dios iba a enviar a su Espíritu Santo, a su Santo Espíritu, e iba a llenar a estas personas a las que Cristo les había hablado, para que ellos fuesen y llevaran la buena noticia. Y Pedro lo confirma. Además, nos damos cuenta también de que hay una descripción hasta geográfica de dónde iba a ser el punto de partida de esta buena noticia. Y es justamente en este contexto donde se desarrolla esta historia, de donde tomamos el versículo de lectura, del capítulo 3 y versículo 7. Sucede que hay una persona que tiene una limitación física, que la palabra de Dios lo presenta como un cojo de nacimiento. Esta persona era llevada al templo todos los días y lo ubicaban en la puerta que se llama La Hermosa. Ahí lo ponían para que él pidiera limosna. Era una persona que no podía trabajar. Era una persona socialmente no bien vista, políticamente sin importancia, económicamente sin ningún poder. No podía valerse por sí mismo. Dependía de lo que le dieran, dependía de las limosnas, dependía de la compasión o de la lástima de aquellos en los cuales sus palabras, su clamor hacía eco. Sucede que Pedro y Juan van al templo y se encuentran con él, y cuando los ve, según nos permite conocer la palabra de Dios, él les pide limosna, él les ruega porque le den limosna. Y Pedro y Juan lo ven, y en respuesta Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre con esta discapacidad, con esta limitación física, estaba atento a la respuesta que Pedro iba a dar a su petición. Estaba atento y tenía esperanza. Y Pedro no le dio nada material. Pedro le dio un regalo espiritual. Llega por medio de Pedro la gracia de Dios a la vida de este hombre y le transforma completamente. Le transforma completamente su vida. Una vida que se estaba desarrollando en medio de una sociedad que en primer lugar no había reconocido a Jesucristo como su Mesías. Había crucificado a Cristo. Había dicho que la sangre de Cristo fuese sobre ellos y sobre sus hijos. Una sociedad cuyos dirigentes eran perseguidores de esa iglesia primitiva. Pero este hombre, en medio de esa sociedad, en medio de ese pueblo, es alcanzado por Cristo, por palabras que salieron de la boca de Pedro,
y sus pies cobraron fuerzas, sus miembros inferiores se llenaron de energía y se puso en pie y comenzó a caminar. Pero ¿sabe qué? También comenzó a alabar a Dios. Entonces este hombre, hermano, fue transformado tanto física como espiritualmente. Y eso justamente es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Estas son las cosas que solo Cristo puede hacer. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho milagros? Hay cantidad de personas que dan testimonio que Dios les ha sanado, que tenían limitaciones físicas y que de pronto ya no las tienen. Pero lo más grande es el hecho de dejar de ser creación de Dios y ser llamado un hijo de Dios en Cristo. Eso es lo más grande. Esa es la transformación. ¿Y por qué digo que es lo más grande? Porque la historia nos relata de este hombre que su limitación física desapareció y comenzó a caminar y comenzó a saltar. Pero pudo vivir así. Y por medio de esa atención y esa esperanza que puso en las palabras que Pedro le iba a decir, llegar al conocimiento de Cristo y ser transformado espiritualmente a plenitud. Pero a Dios le plació, a Cristo le plació una obra de tal magnitud. Nosotros, hermanos, hemos dejado vicios. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado vicios? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado malas costumbres? ¿Sabe por qué? Por la obra de Cristo en nuestra vida. Hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura por la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solo Él lo puede hacer. Este hombre fue transformado por Cristo, tanto física como espiritualmente, en medio de una sociedad cruel, una sociedad señaladora, una sociedad que perseguía a los que se cobijaban en la fe de Cristo. Pero él se mantuvo firme. Esa fuerza que reafirmó sus tobillos y sus pies le llenaron completamente y lo mantuvieron activo. Y es ahí donde muchos de nosotros hemos fallado. Es ahí donde nosotros debemos tomar conciencia que a este hombre la persecución a la que fue sometida la iglesia, el señalamiento al que eran sometidos, el desprecio, no le afectó. Pero a nosotros, hermanos, actualmente hay problemas que nos tienen completamente apartados, no para Dios, sino de Dios. Ya no leemos su palabra, ya no oramos, ya no obramos de tal manera que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Ya no somos compasivos, hemos hecho a un lado la compasión. Y creemos que con cantar una alabanza se arregla todo, pero nuestros actos niegan a Cristo, niegan la presencia de Cristo en nuestras vidas, niegan su obra. En la historia de este hombre nos damos cuenta, hermanos, de que Cristo cambia nuestra realidad.
Hechos capítulo 3 y versículo 2 nos dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Era un buen lugar, había afluencia, pero también debemos estar conscientes de que no porque haya mucha presencia de personas, eso iba a ser razón para que este hombre al final del día se fuera con los bolsillos llenos. Muchos eran quizás o algunos eran como muchos de nosotros. Vemos a alguien pidiendo una limosna, rogando por una limosna, y en vez de darle, vemos a otro lado. En vez de darle, miramos su cuerpo para saber cómo están sus manos, y hasta pensamos en qué podría ocuparse en vez de estar pidiendo. Pero Pedro actuó diferente. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba haciendo lo que Cristo le dijo allá en Hechos 1:8. Él ya había recibido un poder y ahora estaba siendo testigo de la obra de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. La vida de Pedro había sido transformada. Nuestra vida también ha sido transformada, porque el mismo Espíritu Santo con que fue lleno Pedro, hemos sido también nosotros llenados, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero no damos a Cristo como se lo dio Pedro a este hombre. Era traído. Era un hombre que llegó con una limitación física al templo, pero al final del día ya no se fue con esa limitación física. No, al final del día este hombre, de las manos de Pedro no salieron ni oro ni plata, pero de sus labios salieron palabras que dieron a conocer a Cristo. Y es ahí donde este hombre no solo fue transformado físicamente. Pedro en el versículo 7 de este capítulo 3 dice que le tomó de la mano derecha y le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. En otras versiones dice se robustecieron, o sea, se llenó de fuerza. Pero se llenó de fuerza porque este hombre estaba atento a las palabras de Pedro y tenía esperanza. Y esa esperanza Pedro se la dio, pero no se la dio en materia, se la dio en espíritu, porque le dio el conocimiento de Cristo. Ese conocimiento de Cristo que nosotros tenemos. Un conocimiento que transforma, pero que nosotros muchas veces nos negamos a vivir esa transformación. Este hombre se incorporó. Se incorporó, hermanos, porque ya no tenía nada que lo detuviera. Y se levantó, comenzó a andar, empezó a saltar y también comenzó a alabar. Nadie que conozca a Cristo se mantiene inactivo. Y ese es un error frecuente que podemos cometer los cristianos y que podemos estar cometiendo ahorita. Estamos nosotros con una limitación de movimiento por esta pandemia. No podemos desplazarnos con la libertad que quisiéramos. Y de hecho por prudencia no lo debemos hacer. Pero ¿sabe qué? Vivimos más una limitación espiritual que una limitación física, porque por prioridades, por necesidades salimos, pero no vemos el llevar la buena nueva, el compartir el conocimiento de Cristo como una necesidad espiritual en el corazón de muchas personas que o no conocen a Cristo o ahorita están en desánimo. Hermanos, Cristo cambia nuestra realidad. Cristo transforma nuestra realidad. ¿Sabe para qué? Para que nosotros seamos un agente multiplicador de esa transformación, para que llevemos a otros corazones su conocimiento, para que llenemos corazones de su sabiduría.
Él solo quiere que seamos su instrumento, seamos sus testigos como lo era Pedro en el momento en que se desarrolló esta historia. En segundo lugar, hermano, debemos estar conscientes de que Cristo llena nuestra necesidad espiritual. Versículo 6 de este capítulo 3. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el versículo anterior dice que este hombre estaba atento y también tenía esperanza de que iba a recibir algo de ellos. ¿Cuántos estarán esperando recibir algo de nosotros? ¿Cuántos estarán esperando recibir una palabra de aliento? ¿Y cuál es la palabra que da aliento, hermano? El Evangelio. Yo le puedo decir a una persona en necesidad: estoy con vos. Pero eso no resuelve nada. Indiscutiblemente, hermano, debemos de llenar necesidades físicas. Si en nuestro haber está el compartir alimento, hagámoslo. Es una expresión de que vivimos la compasión de Dios, porque Dios es compasivo para que nosotros seamos compasivos. Dios es amoroso para que nosotros seamos amorosos. Vivamos esa realidad de Cristo en nuestras vidas, esa morada del Espíritu Santo en nosotros. Hagámoslo una realidad. Levántate y anda, le dijo Pedro. ¿Sabe qué hizo? Esas palabras tocaron de tal manera el corazón de este hombre que no pensó que había nacido cojo. Pero nosotros muchas veces ese levántate y anda, no lo vivimos porque nos vamos al pasado y comenzamos a pensar que no lo podemos hacer. Sucede con frecuencia, y se lo digo, me sucede a mí. Muchas veces, cuando voy a comenzar a estudiar para preparar un mensaje, en vez de pensar que es Dios quien me va a dar la palabra que debo vivir y compartir, comienzo a pensar si lo voy a poder hacer. ¿Sabe por qué? Porque no vivo de que Cristo es quien llena nuestras necesidades espirituales. Yo no voy a hablar de mí, voy a hablar de Dios. Soy indigno de hablar de Dios, pero a Dios le place en su infinita misericordia darme esta oportunidad. Pero desconozco la obra de Cristo en mi vida y siento que no puedo hacerlo, porque no estoy convencido plenamente de cuánto Dios puede obrar en mi vida si dispongo mi corazón. Pero no le dio nada físicamente, pero le dio esa fuerza que viene de Dios. Le dio la presencia de Cristo. Se la hizo saber. Y este hombre inmediatamente se levantó. Pedro lo tomó de la mano. ¿Cuántas personas estarán esperando que nosotros les tendamos una mano? ¿Cuántos de nuestros hermanos ahorita están en desánimo? O nosotros mismos en algunas áreas de nuestra vida no estamos bien. Y hay personas que nos pueden ayudar, que nos pueden tender una mano, o a quienes nosotros les podemos tender una mano. Pero como desconocemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos volvemos cojos espirituales. La palabra de Dios dice que en Cristo
habita la plenitud de la deidad. Sabemos nosotros que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Cada cosa que Dios hace en nuestras vidas tiene un propósito, enseñanza, para que nosotros también la hagamos. Pero nosotros nos quedamos en lo físico. Veo una maleta de 50 libras y digo, no la puedo levantar. Hay problemas, hermano. Se me olvida la fortaleza espiritual y me doblego. ¿Cuántos de nosotros en esta pandemia nos hemos doblegado ante el problema, pero somos incapaces de doblar nuestras rodillas y poner nuestros ojos en Dios, poner nuestros ojos en Cristo y el buscar ser fortalecido? Desconocemos que Cristo llena nuestra necesidad. Para este hombre, para este cojo, ahí se terminó todo. ¿Por qué? Porque físicamente su limitación desapareció y aquella necesidad espiritual que él mismo desconocía dejó de estar en él, porque Cristo llegó a su vida. Y nosotros decimos que Cristo llegó a nuestra vida, pero no somos capaces de levantarnos y comenzar a caminar. Es momento, hermano, de que nos demos cuenta y vivamos esa realidad a la que Cristo nos ha llevado. Nueva vida. Qué bien si teníamos alguna limitación física y Cristo la hizo desaparecer. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que han tenido problemas cardíacos, que se fatigan con facilidad, se cansan y no podían caminar? De repente Dios obró en su vida de tal manera que o le dio conocimiento al médico que lo atiende para dejarle un medicamento que lo mantenga controlado y pueda llevar una vida diaria normal, o simple y sencillamente a Dios le plació y no necesitó de nadie, sencillamente lo sanó, simplemente lo sanó. Pero más allá de eso, le ha permitido el que le conozca y que busque hacer la voluntad de Dios, que nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios. Ese es el levantarnos y andar. Dios no quiere cristianos estáticos, Dios no quiere cristianos somnolientos, no quiere que el sueño nos invada, que el sueño se apropie de nosotros. Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que nos levantemos y comencemos a caminar, porque para eso nos llamó. Los ministerios dentro de la iglesia, hermano, físicamente no podemos hacer nada. Pero qué tristeza, y lo digo con dolor porque es mi realidad. Nos hemos olvidado, no hemos entrado en ese proceso en el cual podamos nosotros al final encontrar una nueva forma de servir dentro del mismo ministerio, pero con diferentes actividades. Es tiempo, hermanos, de que nos demos cuenta que ese solo Cristo lo puede hacer. Hay que vivirlo. Este personaje lo vivió y por eso se levantó. Este personaje lo vivió y por eso comenzó a caminar. Este personaje vivió esa transformación y por eso comenzó a alabar a Dios y a acompañar a Pedro y a Juan.
Él no recibió sanidad y salió corriendo a buscar un trabajo. No, él entró al templo con Pedro y con Juan, y aquella sociedad hostil lo vio, pudo ver la obra que había sido hecha en su vida, y él no se echó a temblar, él no se escondió. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Cristo estaba en su vida. Hermanos, retomemos nuestros ministerios. Aprendamos de la enseñanza de este cojo que no salió corriendo a vivir como antes de tener ese encuentro con Cristo por medio de Pedro. No, él siguió adelante, entró al templo. Que esta pandemia no nos detenga. La pandemia, el COVID-19, solo es una limitación física, no nos podemos ver. El mismo apóstol Pablo dice, lejos pero a la vista, pero no en el corazón. El mismo Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, y el mismo Cristo es el que nos ha dado perdón de pecado. Eso significa que nosotros debemos de ser de un mismo sentir. Debemos vivir la armonía aún en la distancia. Debemos de mantenernos activos como este cojo que fue transformado. Llegó a pedir limosna y encontró sanidad y vida eterna. En tercer lugar, hermanos, es importante que nos demos cuenta que la obra de Cristo no se puede ocultar. Hechos capítulo 3, versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué importante, hermano, testimonio. Y dice el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La oportunidad, hermano. Cuando decimos que la obra de Cristo no se puede ocultar, estamos hablando de que Dios no llega a nuestras vidas para darnos luz y que vivamos en oscuridad. No, Él llega a nuestras vidas para que seamos luz. La gente se asombró. Los que vieron lo que había sucedido, dice que se asombraron y se llenaron de espanto, se impresionaron, hermano, tuvieron miedo por lo que vieron. En el versículo 12 siempre de este capítulo 3 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Por eso decía, la oportunidad. Al no salir corriendo, al no irse a esconder, al no ir este hombre a buscar trabajo porque ya no tenía ninguna limitación física, surgió la oportunidad para que los demás vieran. Lamentablemente, por lo que escribe el autor,
las personas pensaron, posiblemente, si no estoy torciendo la escritura, y si lo hago, perdónenme que no es esa la intención, pensaron que era poder de Pedro y de Juan. Pero ahí es donde el cristiano tiene la oportunidad de hacer ver quién ha transformado su vida. Y cuando este hombre comenzó a andar, comenzó a saltar y a alabar a Dios, ¿sabe qué estaba reconociendo? No estaba reconociendo a Pedro y a Juan, no, estaba reconociendo la obra de Cristo en su vida. Y eso lo vemos nosotros en el versículo 16 de este capítulo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Una obra que pudo ser vista por todos los que estaban en el templo, pero también un hombre transformado que ya era testigo. Ya no solo era testigo Pedro y Juan, no, también este hombre que antes era cojo, también este hombre que estaba muerto espiritualmente, estaba muerto, ahora ya tiene vida espiritual, pero también ha sido sanado de cualquier limitación física. Cada día, hermano, que llega es una oportunidad para que nosotros mostremos la obra de Cristo en nuestras vidas. Ante un problema, ¿cómo reaccionamos? Cuando nosotros somos parte de la solución de un problema, ¿a quién se exalta? ¿Se nos exalta a nosotros? ¿O se nos ve como instrumento de Dios para hacer una obra? Esta historia nos permite también aprender de Pedro, porque Pedro dice, es por la fe, es por la confianza que puso por creer en Cristo, que este hombre ya no es un cojo, y es por la fe y es por la confianza que puso en Cristo, que este hombre ya puede alabar a Dios. Salió del común del pueblo escogido de Dios, salió de aquella multitud que negó a Cristo, que crucificó a Cristo. Salió de aquella persona, de aquel grupo de personas que perseguían la iglesia, que buscaban la oportunidad para mandar a la cárcel o para matar a los apóstoles. Entonces Pedro dice, no soy yo, es Cristo, por medio de la fe. Lo mismo nos ha sucedido a nosotros. Es Cristo quien ha transformado nuestras vidas, porque solo Él lo puede hacer. El problema es, lo estamos viviendo. Nos hemos levantado, hemos empezado a andar, estamos saltando, estamos alabando a nuestro Dios, o estamos escondiditos, estamos llenos de pánico, estamos viendo nosotros solución a nuestros problemas y se los estamos atribuyendo al hombre. Nos estamos alineando o enlistando, si lo puedo decir de manera, en una ideología humana, o estamos viendo, estamos reconociendo que es Dios usando instrumentos para obrar en nuestras vidas. Hermanos, ante cada cosa que nosotros presentemos como necesidad a nuestro Dios, cuando nos llegue la solución, alabemos a nuestro Dios, agradezcámosle a Él,
No olvidemos que solo Cristo obra para bien en nuestras vidas. No olvidemos que Dios usa instrumentos. Instrumentos fue Pedro de Dios para obrar en la vida del cojo. ¿A quién está usando Dios? ¿A quién estamos agradeciendo nosotros? ¿Al hombre o a Dios? Hermanos, Dios obra en nuestras vidas. Cristo transforma nuestra realidad. Cristo llena completamente nuestras necesidades espirituales. Pero también debemos estar conscientes de que lo que Cristo hace en nuestras vidas no es para que lo guardemos, no es para que lo ocultemos, No. Es para que otras personas que no conocen a Cristo vean lo que Él hace, vean esa obra de amor. Es de suma importancia que nosotros aprendamos de la actitud de este hombre, que antes de conocer a Cristo era cojo, que antes de conocer a Cristo era muerto espiritualmente, pero que una vez le conoció, no solamente cobró fuerza en sus miembros inferiores, en sus pies, en sus piernas, y comenzó a caminar. Nuestro estilo de vida debe ser vivido de tal manera que sirva para honrar, para glorificar y para honrar a nuestro Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Acompáñeme al capítulo 4 siempre de Hechos, en el versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿en quién debemos nosotros reconocer señorío? En Cristo. La multitud que vio cómo este cojo dejó de serlo y cómo este cojo andaba, saltaba y alababa a Dios, pensó que era obra de Pedro. No, hermano, solo Cristo lo puede hacer. Lo hizo dándonos a nosotros esperanza de resurrección y vida eterna, porque perdonó nuestros pecados, porque pagó nuestras culpas, porque nos reconcilió con nuestro Dios. Y ese mismo Cristo, por medio de su Santo Espíritu, es el que nos lleva a nosotros a andar, a saltar y a alabar a nuestro Dios con nuestras obras. Hermanos, que Dios les bendiga y nos guarde. Padre, bendito Dios, gracias Señor por este tiempo en que hemos podido compartir su palabra. Señor, que la vida de esta persona que fue transformada completamente en lo físico y en lo espiritual sea para nosotros, Señor, una motivación. Que esta pandemia, Padre, no nos lleve a negar que es usted el que obra, que no pongamos nuestros ojos en nadie que no sea en Cristo. Que no nos durmamos, Señor, que no entremos en el desánimo, en la inactividad, porque usted no ha obrado en nosotros para que nosotros lo ocultemos, sino para que nosotros lo demos a conocer, para que por nuestro estilo de vida, Señor, por nuestro buen testimonio, más personas se muevan a los pies de Cristo. Padre, le suplico, Señor, que nos dé sabiduría. Le suplico, Padre, que nos permita comportarnos como buenos cristianos y que en todo, Señor, reconozcamos que solo Cristo es el que obra, que solo Cristo es el que actúa para bien en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, los guarde y sobre todo, hermanos, mantengámonos firmes. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh. Que Dios les bendiga. A continuación nos quedaremos con un video preparado por el Ministerio de Danzarte, dedicado al personal de salud de todo nuestro país, incluyendo a los hermanos de nuestra iglesia que están en primera línea. Esta pandemia nos ha puesto a pensar en muchas cosas, pero ¿cómo cambia la vida cuando cambia la rutina? Pero también nos ha hecho valorar el trabajo de las personas. Solemos admirar a los que entregan todo en una cancha o en un escenario. Y a veces nos olvidamos de los que siempre han estado listos para ayudarnos. Aquellos que salen de casa con un solo propósito: cuidar nuestra salud. Que siempre lo hacen convencidos de lo importante que es cada vida. Ellos son ahora a quienes debemos admirar por estar siempre en primera línea de defensa. Siempre dispuestos a dar el extra por nosotros. Siempre de frente y sin bajar la guardia. Todo el sistema de salud siempre está trabajando. Ayudemos al personal de salud, cumpliendo cada una de las medidas de prevención. Ayuda a salvar vidas, quedándote en casa. Y no olvidemos siempre llorar por ellos. Dios bendiga y guarde al personal médico. Gracias por su esfuerzo y trabajo, héroes. Gracias. 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 Y a todo el personal de salud que es parte de nuestra iglesia, muchísimas gracias.
a todo el personal de salud que día a día luchan para salvar tantas vidas. Muchas gracias.